Soy Saskia Niño de Rivera, soy activista, soy mexicana y soy una fiel creyente en luchar por un México mucho más seguro. Soy cofundadora de una organización que se llama Reinserta. Es una organización que se hizo hace 7, 8 años más o menos. Es una organización que entiende el sistema penitenciario, que entiende que lo que pasa en las cárceles influye directamente en la inseguridad del país, el funcionamiento del sistema penitenciario, lo que pasa atrás de las rejas de las cárceles de México, son hoy un reflejo directo de lo que pasa y de las injusticias que vivimos en nuestro país desde Reinserta. Y lo que hemos creado en Reinserta es entender que si las cárceles del país no funcionan, si no hay justicia, México no va a avanzar en materia de seguridad. ¿Cómo empecé Reinserta? ¿Cómo empezó la idea de Reinserta? ¿O cuál es la iniciativa, digamos, que me llevó a crear un proyecto como esto? Tendría que decir primero un amor profundo a mi país, un amor incondicional a México, un dolor profundo también y un dolor muy fuerte cada que se escuchan, cada que conocemos historias de injusticia en México, y la suma de oportunidades que me fueron encaminando a encontrar lo que más me apasiona. Y creo que eso es un punto de privilegio absoluto en el cual me encuentro, que es me despierto todos los días amando lo que hago. La primera vez que entré a la cárcel, nunca se me va a olvidar que fue un sentimiento de aquí es, esto es, aquí es donde me toca en esta misión, en esta vida, intervenir, hacer, crear y cambiar. Soy una mujer que tengo 4 valores los cuales trato de regirme en mi vida. Uno es la honestidad, la lealtad, la empatía y el amor. Me parece que con esos son valores que hay que entender y hay que tenerlos presentes todos los días. Soy una mujer que tuve la fortuna de nacer en una familia, en un espacio, en un contexto de absoluta privilegio, pero reitero, me tocó nacer, porque nadie escogemos dónde nacer o de dónde venimos, pero sí lo que hacemos con nuestra vida y el enfoque que le damos en ese aspecto. Soy psicóloga de profesión, tuve la fortuna de despertar todos los días con unos papás que me aman, con hermanos, con una red de apoyo incondicional, tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. Y opté desde que estaba muy chiquita, tenía como 13 o 14 años, cuando me metí a trabajar de voluntaria en una organización que trabaja con niños y niñas en situación de calle. Fue impresionante porque en el lugar donde yo estoy, en el lugar donde crecí, no te das cuenta quizá la realidad de la otra cara de la moneda, la realidad de ese México que tanto duele. Y la primera vez que me metí a una coladera a tratar de convencer a unas adolescentes embarazadas y a una con un chiquito que se salieran de la coladera y que buscaran el apoyo que se le podía dar en esta organización, fue la primera vez que me cayó el 20 que uno venía de un lugar muy privilegiado, entendiendo ese lugar desde un lugar donde me tocó nacer, no donde yo escogí nacer, pero sí definiendo lo que decidí hacer el resto de mi vida. Fueron como la suma de esos momentos que me fueron adentrando en el México tan injusto de repente en el que vivimos, en el México donde hay y predomina desafortunadamente tanta inequidad, que es por lo cual dedico mi vida. Estudié psicología y empecé a trabajar desde muy temprano, recién cumplido los 18, entré a trabajar en una empresa de seguridad. Empecé a aprender, empecé a entender lo que era el mundo de la violencia en México, de la delincuencia en México, desde un tema de secuestros, muy cerca de la mano de familias que estaban pasando por secuestros en ese momento. Tuve como la fortuna de ir en una universidad que sacó lo mejor de mí y no esperó crear de mí algo, sino entendió mis valores, entendió mis principios, entendió mi personalidad, quién soy, y trató y me impulsó a ser la mejor versión de mí. De ahí fue cuando empecé a ir a las cárceles y como digo, esta primera vez, este primer encuentro dentro de las cárceles, que yo tenía como la otra
la otra moneda. Yo tenía esta parte de las víctimas, yo trabajaba con víctimas de secuestro, a mí me tocaba escuchar a los secuestradores mientras estaban operando desde el teléfono, con amenazas, con groserías, con mutilaciones, pero no fue cuando entré a una cárcel que de entrada entendí que quienes están en la cárcel son humanos igual que tú, igual que yo, igual que todos nosotros, con una historia, con una vida, y no por ende se justifica el delito, porque no va por ahí, sino sí se entiende a un México desde otro lugar y se entiende un México que es el que tenemos que construir, que es el México que tenemos que reparar para poder sanar y seguir adelante. Reitero, soy una persona sumamente afortunada porque encontré la pasión, encontré lo que me despierta todos los días a amar profundamente lo que hago. En mi vida dejaron de existir la celebración en los viernes y la depresión los domingos. Todos los días es lo mismo y todos los días me toca llenarme de gasolina pura, que es trabajar con México y para México. Los obstáculos en general en la vida creo que nos los ponemos nosotros. Yo he aprendido, me muevo en un mundo sumamente machista, no solamente porque mi país desafortunadamente de pronto tiene una cultura donde predomina el machismo, sino en el ambiente criminológico, en el ambiente penitenciario de este país. Somos muy pocas las mujeres que estamos ahí metidas y sí existe esta ideología que las mujeres no estamos hechas para este mundo. Y bajo esta premisa entendí que los obstáculos son súper relativos y nosotros determinamos el tamaño de obstáculo que queremos vencer. Y el obstáculo al final se vuelve una excusa para hacer o no hacer algo. Entonces, cuando pensamos en el sacrificio o el no sacrificio que se tuvo que hacer al dedicar tu vida a lo que amas, yo trato de verlo como momentos más complicados que otros, como por ejemplo, al volverme mamá, quizá el entender que tengo que ser una mamá que trabaja, porque así lo decidí, es empezar a manejar la culpa de dejar a tu hija en casa, de no estar en los momentos importantes de tu hija tal vez, de tener que viajar y pasar algunos días sin estar cerca de ella, pero también constantemente recordándote que el objetivo es ser una persona que mi hija vea para adelante, que vea para arriba, que sea una figura para ella a la cual ella pueda en su momento admirar, y sin duda alguna lo más importante es el objetivo principal es crear un mejor México para ella. Hay muchos momentos, por ejemplo en materia de seguridad, donde he vuelto a sentir miedo, porque algo que es bien interesante es que en este mundo dejas de sentir miedo porque estás expuesta constantemente a situaciones de violencia y para poder sobrevivir la normalizas, cosa que creo que es peligrosísimo. Pero han habido situaciones en mi trabajo, en mi día a día, donde me he tenido que afrontar ante un México, ante un sistema donde desafortunadamente predomina la corrupción, predomina la impunidad y a veces puede llegar a estorbar al querer luchar por un tema de justicia. Le estorbas a gente que está haciendo las cosas mal, le estorbas a gente que está siendo beneficiada ilícitamente, digamos, de muchas cuestiones, y también tienes que empezar a tener el tacto de determinar pues, cuándo tienes que estirar las riendas y cuándo tienes que aflojar tantito para poder avanzar. Algún día que nos tuvieron que sacar a mi equipo y a mí de Chihuahua en la madrugada porque se metió la delincuencia organizada a nuestro hotel, mi papá como que muy preocupado y muy enojado me dijo algo así como: sabes que para seguir haciendo lo que estás haciendo necesitas estar viva. Y eso fue bien interesante porque creo que cuando decides ser un activista en este país, cuando decides luchar por la justicia de este país, el que estés viva es sin duda lo más importante. Y más cuando desafortunadamente en México haya demasiados nombres de mujeres y de hombres que han perdido la vida por alzar la voz. Entonces es un mundo lleno de obstáculos que, reitero, son relativos porque los pones tú, el tamaño de obstáculo lo pones tú, y algo que yo he aprendido es darle importancia o ver el obstáculo en retrospectiva.
Una vez que lo pasas, una vez que sobrellevas ese momento, ya volteas, ves y dices, ok, si estuvo fuerte, no estuvo fuerte, o ya lo vas entendiendo desde ese lugar. Es la vida que me tocó vivir, es la vida que decidí vivir, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. No es fácil trabajar con la injusticia en México y mucho menos con la injusticia que se vive y que se ve adentro de nuestro sistema de justicia penal. Sin duda hay días que quieres tirar la toalla, hay días que... No se me olvida una vez que nos tocó que violaran a un niño en la cárcel, a un niño de 2 años, y fue todo el día estar metida tratando de solucionar y ayudar a este niño y asegurarnos que se hiciera justicia, pero ese mismo día me tocó acostar a mi hija en su cuna, en este espacio que yo le había creado, lleno de amor, ¿no? Su papá la había creado lleno de amor y me acuerdo que le dije, te amo, y ella me dijo, yo también te amo, mamá, y me dio risa porque mi entendimiento fue, pues claro, tú no sabes lo que es el desamor, así dices te amo sin saber qué es el desamor, y fue durísimo porque ese mismo día se estaba durmiendo un niño en la cárcel, violado, de la misma edad de mi hija, que no conocía el desamor. Entonces, días como esos que sí dices, hasta aquí, así literalmente no puedo más, pero por alguna razón el día siguiente te despiertas y no sé si la vida conspira a mi favor en ese aspecto o de plano encuentro esas cositas que son como señales de la vida, de decir, bueno, sigue adelante, esto lo vale. Es algo pasa que dice, bueno, ok, vamos para adelante, y eso creo que también es bien importante, el sentir que hay frutos de las cosas que vas haciendo y la perseverancia, nunca perder ese objetivo y esa meta.